Imagina por un momento que todo lo que conoces, todo lo que ves, sientes y experimentas no es real en el sentido tradicional. Que el cielo, las estrellas, las personas a tu alrededor, incluso tú mismo, podrían ser parte de una simulación computarizada tan avanzada que la realidad tal como la concebimos no es más que una ilusión. ¿Te suena a ciencia ficción? Quizá, pero algunos de los más brillantes científicos y filósofos del mundo creen que esto podría ser cierto. ¿Estamos viviendo en una simulación? La idea de que nuestra realidad podría ser una simulación no es un concepto moderno surgido de la ciencia ficción. Si bien películas como The Matrix popularizaron esta noción a finales del siglo XX, sus raíces filosóficas se extienden mucho más atrás, resonando con antiguos cuestionamientos sobre la naturaleza de la realidad y la percepción. Sin embargo, fue en 2003 cuando el filósofo sueco Nick Bostrom formalizó esta idea con la presentación de su influyente hipótesis de la simulación. Bostrom argumentó que si una civilización alcanza un nivel tecnológico lo suficientemente avanzado como para crear simulaciones de la realidad indistinguibles de la realidad base, simulaciones con consciencia, con la capacidad de albergar seres sintientes, entonces, estadísticamente hablando, se vuelve mucho más probable que nos encontremos viviendo dentro de una de esas simulaciones que en la propia realidad original. Para entender la fuerza del argumento de Bostrom, pongámoslo en perspectiva. Como especie, ya hemos dado pasos significativos en la creación de mundos virtuales. Los videojuegos inmersivos y los entornos virtuales en línea, donde millones de personas interactúan diariamente, son un testimonio de nuestro creciente dominio de la simulación. Desde mundos virtuales poblados por avatares hasta simulaciones científicas que modelan el comportamiento de sistemas complejos, la tecnología de simulación está en constante evolución. Ahora, demos un salto imaginativo. Visualicemos una versión infinitamente más avanzada de estas tecnologías. Una simulación tan perfecta que cada detalle del universo, desde la interacción de las partículas subatómicas hasta el fluir de nuestros propios pensamientos y emociones, esté meticulosamente programado. En esta simulación hiperrealista, las leyes de la física, la historia del universo, incluso nuestros recuerdos y experiencias, serían parte integral del código. La pregunta que surge entonces, y que plantea el núcleo de la hipótesis de Bostrom, es: ¿seríamos capaces, dentro de esa simulación perfecta, de diferenciarla de una realidad base? ¿Tendríamos alguna forma de detectar la naturaleza simulada de nuestra existencia? ¿O estaríamos irrevocablemente inmersos en una ilusión tan convincente que la consideraríamos indistinguible de la realidad misma? Esta pregunta, lejos de ser un mero ejercicio mental, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza fundamental de la realidad, la consciencia y nuestro lugar en el cosmos. La idea de que vivimos en una simulación no se limita al ámbito de la filosofía especulativa. Algunos científicos han encontrado indicios intrigantes que, aunque lejos de ser pruebas concluyentes, podrían interpretarse como consistentes con esta hipótesis. Uno de estos indicios proviene del trabajo del físico teórico James Gates, Jr. Al estudiar las ecuaciones de la supersimetría, una extensión de la teoría del modelo estándar de la física de partículas, Gates se topó con patrones sorprendentemente similares a los códigos de corrección de errores que se utilizan en las computadoras. Estos códigos se emplean para detectar y corregir errores en la transmisión y almacenamiento de datos digitales. La aparición de estas mismas estructuras matemáticas en las ecuaciones que describen las leyes fundamentales del universo plantea una pregunta inquietante. ¿Podría ser que nuestro universo, en su nivel más básico, esté programado, utilizando una forma sofisticada de código para mantener su coherencia y evitar fallos? Si bien Gates enfatiza que no afirma haber encontrado una prueba de la simulación, la coincidencia es sin duda sugestiva y abre un debate sobre la naturaleza fundamental de la realidad. Otro argumento que se esgrime a menudo en favor de la hipótesis de la simulación proviene del extraño comportamiento de las partículas subatómicas en el ámbito de la física cuántica. Uno de los fenómenos más desconcertantes es el efecto de la observación.
Las partículas parecen comportarse de manera diferente dependiendo de si están siendo observadas o no. Antes de la medición, existen en una superposición de estados, una especie de nebulosa de posibilidades. Sin embargo, en el momento en que se realiza una medición, colapsan a un estado definido. Algunos teóricos sugieren que este comportamiento podría interpretarse como una forma de optimización de recursos por parte de la supuesta simulación. De manera similar a cómo los videojuegos solo renderizan el entorno que el jugador puede ver para ahorrar potencia de procesamiento, el universo podría estar calculando la realidad solo cuando es necesario, es decir, cuando se realiza una observación. Esta interpretación, aunque especulativa, ofrece una posible explicación a uno de los misterios más profundos de la física cuántica. El experimento de la doble rendija ilustra de manera contundente este comportamiento peculiar. En su forma básica se disparan partículas como electrones o fotones hacia una barrera con dos rendijas. Detrás de esta barrera se coloca una pantalla de detección. Cuando no se observa qué rendija atraviesa cada partícula, se observa un patrón de interferencia en la pantalla de detección. Este patrón, característico de las ondas, se produce porque las partículas pasan simultáneamente por ambas rendijas, interfiriendo entre sí como ondas en el agua. Cuando se observa qué rendija atraviesa cada partícula, el patrón de interferencia desaparece y se observa un patrón de dos bandas, como si las partículas se comportaran como pequeñas balas que pasan por una u otra rendija, pero no por ambas a la vez. Este resultado es asombroso porque demuestra que el simple acto de observar o medir la trayectoria de la partícula altera su comportamiento fundamental. Parece como si la partícula supiera que está siendo observada y cambiara su comportamiento en consecuencia. Esta dualidad onda-partícula y el efecto de la observación han dado lugar a diversas interpretaciones en la física cuántica, y la hipótesis de la simulación ofrece una perspectiva más. Podría ser que la simulación solo calcule la posición y el estado de una partícula cuando es necesario, es decir, cuando interactúa con un observador o un sistema de medición. Esto explicaría por qué la observación parece forzar a la partícula a colapsar a un estado definido. Sin embargo, al igual que con los otros argumentos, es crucial recordar que esta es solo una interpretación posible y no una prueba definitiva de que vivimos en una simulación. Aquí es donde entra en juego un principio filosófico conocido como la navaja de Occam. Este principio, atribuido al fraile franciscano Guillermo de Occam, establece que, en igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la correcta. En otras palabras, cuando tenemos varias explicaciones posibles para un fenómeno, debemos preferir aquella que haga la menor cantidad de suposiciones. Aplicando la navaja de Occam a la hipótesis de la simulación, surge una pregunta crucial. ¿Es realmente la explicación más simple para los fenómenos que observamos en el universo? ¿Es más sencillo postular la existencia de una civilización avanzada que nos está simulando, con todas las complejidades que ello implica? ¿O existen explicaciones más parsimoniosas dentro de los marcos de la física y la cosmología convencionales? Esta es una cuestión clave que debemos considerar al evaluar la plausibilidad de la hipótesis de la simulación. Si bien la idea es fascinante y estimulante, debemos preguntarnos si realmente cumple con el principio de la navaja de Occam, o si por el contrario introduce una capa innecesaria de complejidad en nuestra comprensión del universo. Por supuesto, esta teoría, tan intrigante como es, no está exenta de críticas sustanciales. Muchos filósofos, científicos y pensadores argumentan que, aunque la hipótesis de la simulación estimula la imaginación y abre interesantes debates metafísicos, adolece de una falta fundamental: la evidencia concreta. En esencia, no existe hasta el momento ningún experimento crucial, ninguna observación directa ni ningún dato empírico que pueda demostrar de manera definitiva e irrefutable si estamos o no inmersos en una simulación computacional. Esta ausencia de pruebas tangibles plantea un dilema epistemológico fundamental. Si no podemos probar la hipótesis de la simulación, si no tenemos forma de verificarla o falsarla mediante el método científico, ¿debería siquiera importarnos? Deberíamos dedicar tiempo y recursos intelectuales a debatir sobre una posibilidad que, en principio,
¿parece estar fuera del alcance de nuestra capacidad de verificación? Algunos argumentan que se trata de un ejercicio puramente especulativo, un juego mental que, si bien puede ser entretenido, no tiene consecuencias prácticas ni relevancia para nuestra comprensión del mundo real. Este argumento se refuerza al considerar la naturaleza misma de la hipótesis. Incluso si estuviéramos viviendo en una simulación, ¿cómo podríamos distinguirla de la realidad base? Si la simulación es lo suficientemente perfecta, si replica con total fidelidad todas las leyes de la física, todas las experiencias sensoriales y todos los procesos mentales, entonces, para nosotros, dentro de la simulación, sería indistinguible de la realidad. En este sentido, la pregunta de si vivimos o no en una simulación se convierte para algunos en una cuestión metafísica irresoluble, un debate que no afecta nuestra vida cotidiana ni nuestras interacciones con el mundo que percibimos. Aquí es donde entra en juego la idea de los cisnes negros, popularizada por el ensayista y estadístico Nassim Nicholas Taleb. Un cisne negro se refiere a un evento que cumple 3 características. Es una rareza, está fuera del ámbito de las expectativas regulares, tiene un impacto extremo y, retrospectivamente, se encuentra una explicación que lo hace parecer predecible. La metáfora se basa en la antigua creencia europea de que todos los cisnes eran blancos, hasta que se descubrieron cisnes negros en Australia. Este descubrimiento demostró la falibilidad de las generalizaciones basadas en la observación limitada. El problema de los cisnes negros nos recuerda que nuestra comprensión del mundo siempre está incompleta. Por mucho que intentemos modelar la realidad o predecir el futuro, siempre existe la posibilidad de que ocurra algo completamente inesperado que cambie radicalmente nuestra perspectiva. En el contexto de la hipótesis de la simulación, esto significa que, aunque no tengamos ninguna prueba de que vivimos en una simulación, tampoco podemos descartarla por completo. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Podría ser que simplemente no hemos encontrado la manera de detectar la simulación, o que la naturaleza de la simulación es tal que es inherentemente indetectable para nosotros. Además de la crítica epistemológica, algunos también argumentan que la fascinación por la hipótesis de la simulación podría ser una forma moderna de escapismo, una manera de desviar nuestra atención de los problemas apremiantes y las responsabilidades que enfrentamos en el mundo real. En lugar de confrontar los desafíos del cambio climático, la desigualdad social, la injusticia o la complejidad de las relaciones humanas, resulta más cómodo y reconfortante pensar que somos simplemente personajes en un elaborado videojuego cósmico, donde nuestras acciones tienen consecuencias limitadas o predeterminadas. Esta crítica plantea una cuestión ética importante. Si adoptamos la perspectiva de que vivimos en una simulación, ¿podría esto disminuir nuestro sentido de responsabilidad moral? ¿Podríamos justificar nuestras acciones, buenas o malas, argumentando que son simplemente parte de un programa, que no tenemos verdadero libre albedrío y que, por lo tanto, no somos totalmente responsables de nuestros actos? Si bien es cierto que la hipótesis de la simulación no necesariamente implica determinismo, sí abre la puerta a este tipo de interpretaciones, lo cual genera una preocupación legítima. En última instancia, el debate sobre la hipótesis de la simulación nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza misma de la realidad, la consciencia y nuestro papel en el universo. Si bien no tenemos respuestas definitivas, el simple hecho de plantear estas preguntas nos impulsa a explorar los límites de nuestro conocimiento y a considerar nuevas perspectivas sobre la existencia. Pero, deténgase un momento y contemplemos las implicaciones más profundas. Si, contra todo pronóstico, resultara ser cierto que habitamos una simulación sofisticada, ¿qué significaría eso realmente para nosotros a nivel personal y existencial? ¿Alteraría fundamentalmente la forma en que vivimos nuestras vidas, la forma en que experimentamos el mundo y nos relacionamos con los demás? Quizás, sorprendentemente, la respuesta sea no necesariamente. A pesar de la naturaleza potencialmente artificial de la realidad subyacente, nuestras experiencias subjetivas, nuestras emociones más profundas, nuestros lazos afectivos y las conexiones que forjamos con otros seres humanos seguirían siendo intrínsecamente reales para nosotros. El amor que sentimos, el dolor que experimentamos, la alegría de un logro, la tristeza de una pérdida.
Todas estas vivencias continuarían teniendo un impacto profundo en nuestras vidas, independientemente de si el universo que las contiene está compuesto por átomos y moléculas o por líneas de código y algoritmos. En este sentido, la naturaleza última de la realidad podría ser, en cierto modo, irrelevante para nuestra experiencia vivida. Lo que importa en última instancia es la realidad que percibimos, la realidad que construimos a través de nuestras interacciones y experiencias. Como bien expresó el filósofo francés Jean Baudrillard, un pensador clave en el estudio de la posmodernidad y la simulación no es menos real, solo es diferente. Esta frase nos invita a reconsiderar nuestra concepción de la realidad, a entender que lo simulado no es necesariamente falso o ilusorio, sino que constituye una forma distinta de realidad, con sus propias reglas y características. Para entender mejor esta idea, consideremos un ejemplo sencillo. Un personaje de un videojuego puede sentir dolor cuando es herido, aunque su cuerpo sea puramente virtual, una construcción digital dentro del código del juego. Este dolor, aunque no sea físico en el sentido tradicional, es real dentro del contexto del juego. El personaje reacciona al daño, sufre una penalización en su estado, y el jugador experimenta una sensación de pérdida o preocupación por el personaje. Este dolor simulado tiene consecuencias reales dentro del mundo virtual y afecta la experiencia del jugador. De manera similar, aunque nuestra realidad pudiera ser una simulación, nuestras experiencias dentro de ella, incluyendo nuestras emociones y conexiones, serían reales dentro de ese contexto simulado. Quizás entonces, la verdadera lección que podemos extraer de este debate no se centra tanto en la pregunta de si estamos o no en una simulación, una cuestión que, como hemos visto, podría ser irresoluble. Más bien, la reflexión fundamental reside en lo que elegimos hacer con la realidad que percibimos, con el mundo que experimentamos, independientemente de su origen o naturaleza última. Si nuestras emociones y experiencias son reales para nosotros, entonces nuestras acciones y decisiones también lo son, y tienen consecuencias dentro de ese marco de realidad. En lugar de perdernos en especulaciones metafísicas abstractas, podríamos enfocarnos en cultivar relaciones significativas, en buscar el conocimiento y la comprensión, en contribuir al bienestar de los demás y en encontrar significado y propósito en nuestras vidas, dentro de los límites de la realidad que nos es dada. En última instancia, la pregunta crucial no es si vivimos en una simulación, sino cómo elegimos vivir nuestras vidas, qué valores priorizamos y qué legado dejamos en el mundo, sea este real o simulado. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Estamos viviendo en una simulación? Como hemos explorado, la respuesta definitiva sigue siendo elusiva, quizás para siempre. Es posible que nunca alcancemos la certeza absoluta sobre la naturaleza última de nuestra realidad. Sin embargo, esta incertidumbre no debería disminuir nuestro asombro ante la existencia. Lo que sí podemos afirmar con seguridad, independientemente de si el universo que nos rodea está compuesto por átomos o algoritmos, es que la vida, en su esencia, es un fenómeno extraordinario. Un regalo repleto de misterios por desentrañar, desafíos que superar y maravillas que contemplar. La experiencia humana, con su rica gama de emociones, relaciones y experiencias, sigue siendo profundamente significativa, independientemente de su origen. La pregunta crucial entonces no es si esta realidad fue programada por una inteligencia superior o surgió de procesos naturales, sino cómo elegimos vivirla. ¿Qué significado le damos a nuestros días? ¿Qué valores guían nuestras acciones? ¿Qué legado queremos dejar en el mundo, sea este real o simulado? Estas son las preguntas que realmente importan, las que dan forma a nuestra existencia y definen nuestra experiencia. Si este video te ha invitado a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad y tu lugar en el universo, te animamos a unirte a la conversación. Dale me gusta para que este debate llegue a más personas interesadas en explorar estas ideas profundas. Suscríbete a nuestro canal para seguir explorando juntos los grandes misterios de la existencia y la ciencia. Y lo más importante, comparte tus pensamientos y reflexiones en los comentarios. Nos encantaría leer tus perspectivas y crear una comunidad de diálogo en torno a estas cuestiones fascinantes. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para explorar los misterios del universo, tanto externos como internos.
los misterios de nuestra propia conciencia y la inmensidad de la experiencia humana. No importa si la realidad es una simulación o no, lo que cuenta es cómo elegimos vivirla, cómo elegimos darle forma a nuestra propia existencia. Nos vemos en el próximo viaje, en la próxima exploración de lo desconocido.